Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx, una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508, Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial, / Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahildo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. A su programa La Biblia para Todos con su servidor y amigo Rafael Lara. Acompáñanos hasta las 4:30 de la tarde para descubrir juntos más historias de la Biblia. Así que vamos a darle una oportunidad para que vaya corriendo por su Biblia y vamos a pedirle que la abra allá en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 hasta el 20. El tema del día de hoy se titulará Una confesión inesperada. Así que mientras usted va y corre por su Biblia, vamos a iniciar con el ¿sabías qué? Del día de hoy. El día de hoy, el ¿sabías qué? Es acerca de las 3 dispensaciones de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia está dividida en 3 eras o en 3 etapas? La primera etapa se conoce como la era patriarcal. Comprende desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. En ella, Dios hablaba directamente con el hombre. No había una Biblia, no había profetas, simplemente a Dios le placía comunicarse directamente con el hombre a través de visiones, a través de sueños, a través de su propia voz, y en ella eran los padres de familia los que fungían como sacerdotes y como profetas. Después la segunda dispensación o la segunda era es la era mosaica. Esta era mosaica recibe su nombre precisamente porque inicia cuando Moisés, allá en Éxodo capítulo 20, le da a las personas los 10 mandamientos al pueblo de Israel solamente, y termina finalmente con Juan el Bautista, que predicaba acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Y la tercera dispensación es en la que nosotros vivimos. La tercera era es la era cristiana, recibe su nombre precisamente por nuestro Señor Jesucristo, y esta dispensación comienza cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y terminará hasta el día en que Cristo venga por segunda vez. Así que por eso nosotros los cristianos nos gobernamos por el Nuevo Testamento solamente, y no estamos obligados a cumplir la ley mosaica ni moral, ni ceremonialmente. De acuerdo a lo que nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Así que, pues es interesante, ¿verdad?, este dato, conocer un poco de cómo la Biblia está dividida. Claro, todos nosotros sabemos que se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es importante conocer también estas 3 dispensaciones que no aparecen en la palabra de nuestro Dios físicamente, como si tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, pero que sí existen y que hay una diferencia entre los mandamientos y ordenanzas y las formas de culto en cada una de estas 3 dispensaciones. Así que, bueno, esperamos que con este tiempo haya sido suficiente para que usted haya ido por la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar con la lectura de este día, con la historia de este día. Como dijimos, es una confesión inesperada. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre
mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Así que esta historia comienza cuando Jesús andaba de gira en los territorios de Palestina. Dice la palabra de nuestro Dios que estaba muy cercano a las ciudades, válgame la redundancia, cercanas al mar de Galilea. Y después de andar por ahí alimentando a 4,000 y a 5,000 personas respectivamente, pues dice la palabra de nuestro Dios que llegaron a la región de Cesarea de Filipo. Esta región no era una región judía, era una región más bien pagana. Así que ahí estaba Jesús con sus discípulos. No sabemos exactamente cuáles eran las condiciones en las que se encontraban, pues la palabra de Dios no nos lo dice, no nos dice si estaban en un pueblo o si estaban fuera de un pueblo, si era de día, si era de noche. Lo que sí nos dice la palabra de nuestro Dios es que estaban reunidos ahí Jesús y sus discípulos. Y dentro de la plática el Señor Jesús le dice, pues, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos habían andado con Jesús ya por algún tiempo, habían estado allí con Él. Y pues ellos se habían dado cuenta de muchos de sus milagros y se habían dado cuenta también de muchas de las palabras que Él había pronunciado y de cómo la sabiduría de Jesús excedía todo conocimiento humano que hasta ese entonces se había proclamado o se había predicado en el mundo. Ellos sin duda alguna habían escuchado lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Muchos estaban convencidos de que era un profeta, pues nadie podía decir esas cosas como Jesús las decía. Otros decían que era Elías, que había venido otra vez al mundo. Otros decían que quizá era el profeta Jeremías. Sin embargo, pues Jesús les demuestra a los discípulos que realmente pues no era ninguno de ellos. Eso era lo que la gente decía, eso era lo que la gente comentaba, pero Jesús no era ninguno de ellos. Es natural, hasta cierto punto, el pensar de que mucha gente al ver a Jesús, pues tuviera una opinión acerca de quién era Él o qué era lo que estaba pasando. Recuerden ustedes que nosotros como personas siempre por nuestro temor o por nuestro miedo tratamos de darle una interpretación a todo aquello que nosotros desconocemos, a todo aquello que nosotros no sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Así que ellos al ver el poder y al ver las obras de nuestro Señor Jesucristo, pues trataron de darle una explicación lógica acerca de quién era Jesús. Pero sin duda no era ninguna de estas explicaciones la explicación correcta. Así que el Señor Jesucristo les empieza a preguntar en esta ocasión, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Era una pregunta muy interesante, porque ya no se trataba de personas que estaban lejanas a Jesús, que le habían visto solamente algunas veces, pero que no todo el tiempo tenían conocimiento de Él. Así que ahora la pregunta va para personas íntimas de nuestro Señor Jesucristo. Pues no sabemos cómo, ¿verdad? Pero de alguna manera nosotros vemos que la respuesta inmediata que da es un hombre que se llamaba Pedro, que antes de ser seguidor de Cristo, antes de ser discípulo de Cristo, había sido un pescador, del cual más adelante la nación judía va a reconocer y va a decir, pues no es este un hombre de vulgo, es decir, Pedro era un hombre iletrado que no tenía conocimiento suficiente, era un analfabeta, pero de alguna manera
que vamos a ver más adelante cuál fue. Él contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro contesta seguro de lo que dice. Ahora ya no es unos dicen, nosotros pensamos, nosotros creemos, sino que Pedro se levanta y asegura esto diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una confesión inesperada. No sabemos, ¿verdad?, cómo es que todos los demás se quedaron al escuchar la confesión de Pedro, pero era una confesión muy importante. Más adelante, en los siguientes versículos, nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Este es un tema aparte, este asunto de las llaves de la iglesia. No se trata del papado, como muchas personas piensan decirnos a nosotros, sino se trata de la posibilidad que el apóstol Pedro tiene allá en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, de predicar por primera vez. Verdaderamente fue Pedro el que abrió las puertas del reino, pues hasta ese entonces ninguno era miembro de la iglesia. Es hasta Hechos 2, recuérdele usted que la iglesia es establecida. Usted puede leerlo si gusta después de que terminemos este programa. Puede leer todo el capítulo 2 del libro de los Hechos para que se dé cuenta cómo la iglesia es establecida. Pero este tema de la iglesia en marcha lo estaremos tratando en otra ocasión. Así que volvamos a lo mismo. Esta confesión inesperada que hace Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué implica todo esto? Bueno, implica muchas cosas que quizá ahora mismo nosotros no entendemos. Primeramente, en aquel entonces, como ustedes saben, no habiendo libros, no habiendo tanto alfabetismo como ahora nosotros lo tenemos, las personas comúnmente expresaban sus sentimientos y aún establecían convenios legales a través de sus palabras. Ellos decían algo y eso era algo que permanecía por la boca o por el solo dicho de aquel quien lo declaraba. Pedro no está suponiendo, Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que en esta ocasión Pedro está asegurando, está declarando, está confesando. No se trata de un solo dicho, no lo vea usted de esa manera. Es algo que sale de su corazón, como cuando a veces nosotros traemos algo guardado, un secreto, algún sentimiento que nosotros no hemos podido revelar, alguna culpa que traemos cargando también, muchos de nosotros. Bueno, pues también podemos ver la naturalidad y la espontaneidad con la que el apóstol Pedro se empieza a decir esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué era el Cristo? Bueno, originalmente el Mesías denotaba a los sacerdotes o reyes escogidos por Dios. Estos se ungían con un aceite especial y se señalaba que este era el que Dios había escogido. Ese es el caso del rey Saúl, al que David pues muchas de las veces no quiso matar, precisamente porque era el escogido de Dios, era el Mesías. Pero a finales del Antiguo Testamento, por ejemplo, allá en Daniel capítulo 9, versículos 25 hasta el 26, este adjetivo denotaba a un rey ideal, un rey que salvaría a la nación judía del paganismo, que salvaría a la nación judía y la llevaría a restaurar nuevamente sus tiempos de gloria. Así que Pedro está diciendo: tú eres ese elegido, el que nosotros hemos estado esperando ya por siglos, porque realmente se había vuelto una cosa de siglos que habían estado esperando a este Mesías. Y además le dice, no solamente que es el Mesías, le dice que Él era el Hijo del Dios viviente. Así que no solamente Jesús era un Salvador, Jesús era el Hijo de Dios. Los judíos tenían una cosmovisión en la cual ellos creían
que todas las personas, en este caso específico, que nacían en el círculo judío, es decir, todos los israelitas eran hijos de Dios. Sin embargo, esta relación no era muy personal. Por eso con Jesús se enojaban muchas veces cuando Él decía, yo y mi Padre. Decían, bueno, pues ¿qué le pasa a este que puede hablar de Dios como si fuera su papá verdaderamente? Ahora Pedro está diciendo, tú eres no solamente el escogido de Dios, sino que eres el Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿a cuál de los ángeles ha dicho? Tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Así que de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, se nos enseña que realmente, en este caso, Jesús era el escogido de Dios, el que iba a salvar al mundo, el que iba a reinar sobre la nación de Israel, y era el Hijo bendito de Dios que había encarnado, que había tomado la forma de hombre y anduvo entre los hombres con cada uno de nosotros. Y esta confesión inesperada es una confesión muy importante aún para nosotros. Hoy en este tiempo, en estos días que nosotros vivimos, todavía tenemos la obligación de confesar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, Él les dijo estas palabras al mundo entero. Allá en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, dice la palabra de nuestro Dios, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Seguramente en su versión, la que la mayoría de las personas utilizan, la Reina Valera de 1960, la expresión reconocer equivale al verbo confesar, así que dirá algo así, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que la confesión es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Yo quiero que se imagine por un breve momento, usted que es esposo o que es papá o que es hijo, imagínese que por alguna situación problemática, cuando se le pregunte a su esposo si usted es la esposa de él y diga no, ¿cómo se sentiría? Si a usted como hijo algún día le preguntaran a su papá, ¿es él tu hijo? Y él le negara, ¿cómo se sentiría? Estoy seguro que la pasaría tremendamente mal, se sentiría muy triste de ver cómo su padre le niega. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, teniendo forma de Dios, no se aferró a eso, sino que tomó forma de hombre. Él vino al mundo y vino como el más humilde de los hombres. Nació en un pequeño establo. Vino al mundo y pudiendo ser el rey del mundo, simplemente fue un simple carpintero. Él, viniendo al mundo, tuvo necesidades como la que cada uno de nosotros tenemos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo todas las necesidades que nosotros tenemos. Por eso la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que es como todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo esto, murió en una cruz, murió por usted y murió por mí. Y Él ahora espera que así como Pedro hizo, nosotros también le confesemos al mundo que creemos en Él, le confesemos al mundo que Él es el único Salvador, le confesemos al mundo que Él es el Rey de Reyes, que es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre y que tiene una oportunidad para nosotros de ser salvos. Muchas de las veces nosotros no hacemos esto. Muchas de las veces nos avergüenza que nuestra familia sepa que creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Muchas de las veces nos avergüenza a nosotros salir al mundo a hablarles, a anunciarles las buenas noticias del Evangelio. Muchas de las veces nos da pena confesar a Jesús en nuestras vidas, vivir como cristianos cada día de nuestras vidas. Nos da temor decir en el trabajo que somos cristianos y que tenemos compromisos y obligaciones como cristianos, porque tememos que podamos perder el trabajo.
Pero Jesús dice que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y cualquiera que le niegue, Él también le va a negar. Así que un paso muy importante para que nosotros podamos encontrar la salvación de nuestra alma es precisamente confesar. El apóstol Pablo nos lo revela de esta manera. Allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así que fíjese cuán importante es, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice, la confesión. ¿Es importante creer? Sí, lo mencionábamos durante nuestro primer programa, que las personas tienen que creer en Jesús si quieren ser salvas. Decíamos además que Jesús dijo que a todos los que creen en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Enseñábamos también que era importante creer en Jesucristo, que cualquiera que no creyera, por el solo hecho de no creer, ya había sido condenado. Pero ahora mire lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado. Qué bueno, si usted ya creyó, es importante. Pero dice, con la boca se confiesa para ser salvo. Ahora está dando una parte muy importante a este asunto que es la confesión, confesar. Miles de personas han confesado que Jesucristo es el Señor. Miles de personas han confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos ellos han llegado a ser salvos por esta confesión. Muchas personas le han negado y también han sido condenados por negar a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Este no es un dicho, este es un reconocimiento que usted tiene que hacer verdaderamente de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en esta hora es muy importante que usted entienda esta necesidad de la cual nos habla la Biblia, de la cual hemos encontrado nosotros en esta historia del apóstol Pedro confesando a Jesús como el Hijo del Dios viviente, que usted entienda que ahora tiene que hacer pública esta declaración, creer con su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gente lo debe de saber y muchas personas deben de ser también traídas al Evangelio a través de esta confesión, y no solamente a través de esta confesión, sino que también a través de esta forma de vida. Si usted hace esto, entonces habrá dado un paso más para poder ser salvo. Es bien importante que usted lo entienda así. Así que la próxima semana, con la ayuda del Señor, veremos otro tema más para poder encontrar la salvación de nuestra alma. Este es el tema del bautismo, que es muy importante también. La palabra de nuestro Dios nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia. Pero hasta aquí vamos a dejar el tema de este día para que usted también lo considere, para que usted también pueda pensar en esto. Así que en esta hora que vamos a pasar todavía unos pocos minutos, queremos invitarlo a que usted pueda conocer la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos ubicados en la calle Suazua 104, en la colonia Centro, en García, Nuevo León. Usted es bienvenido junto con su familia y con todos cuantos usted quiera llevar a este lugar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que lo esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Todos son cordialmente bienvenidos. También queremos decirles que si usted en este momento atraviesa por problemas, atraviesa por enfermedad, puede mandarnos su nombre a la página de la iglesia que tenemos en Facebook. Usted puede buscarnos en Facebook como la Iglesia de Cristo en García y ahí va a aparecer un apartado donde puede enviarnos un mensaje privado. Usted puede enviarnos su nombre y la situación que está padeciendo y podemos orar por usted. También si usted necesita estudiar con nosotros, quiere saber más de la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos visitarle hasta su hogar
completamente gratuita. Y también podemos pasar algún tiempo aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios sin ningún compromiso. Solo contáctenos. Mi número de teléfono es el 81 13 81 12 51, o puede también hacerlo por la página en Facebook. Visite donde quiera que esté las iglesias de Cristo. Hay más iglesias como nosotros aquí en el municipio de Santa Catarina, en San Gilberto y en Santa Marta. Hay congregaciones en estas colonias. En San Pedro también puede visitarnos. También puede visitarnos allá en San Bernabé, puede visitarnos en la colonia La Alianza, puede visitarnos también en San Nicolás, o puede visitarnos aún en Saltillo. Hay otras congregaciones. Si usted no está cerca del área metropolitana o de esta región, bueno, contáctenos y nosotros seguramente podemos indicarle una iglesia donde usted puede conocer más de la palabra de nuestro Dios. Así que por ahora vamos a despedir este programa, no sin antes hacer una pequeña oración para todos aquellos que nos están escuchando. Así que oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, tú que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos por este tiempo que nos permites predicar tu palabra a través de este medio. Bendice a todos los que trabajan en este lugar y bendice a todos aquellos que nos han escuchado en esta hora. Te pedimos que si hay problemas, que si hay enfermedad, que si hay necesidad de que tu Hijo Jesucristo viva en nuestras vidas, te pedimos que tú puedas suplir esas necesidades de la manera, Señor, que a ti te ha agradado. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante en nuestra vida y que te quedes con nosotros en cada momento de ella. Por Cristo tu Hijo te lo rogamos. Amén. Así que, estimados radioescuchas, este ha sido su programa La Biblia para Todos con su servidor y amigo Rafael Lara. Nos vemos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx, una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y